Hola, hoy vamos a hablar sobre la comunidad primitiva en el mundo. Comunidad primitiva en el mundo. Cuando escuchamos ese término, comunidad primitiva en el mundo, nos referimos a que fue el primer tipo de organización, donde el trabajo colectivo fue el que predominaba entre todos. Todos tenían que trabajar. ¿Para qué hacían hijos? Para que trabajen. ¿Para qué? Para que su comunidad crezca. Básicamente es eso el fin. En fin, a ver. Tenemos dos periodos, el periodo pleistocénico y el periodo del Holoceno. Pleistoceno y Holoceno. Para entender el Pleistoceno básicamente es frío, glaciares. El Pleistoceno son glaciares, frío. Ahora, la otra época es el Holoceno. El Holoceno viene a ser ya calor, el calentamiento del mundo. En fin, dentro de este periodo tenemos tres. El Paleolítico, tenemos el Mesolítico y el Neolítico. En el Paleolítico tenemos tres etapas: Paleolítico inferior, Paleolítico medio y Paleolítico superior. Su modelo de economía era básicamente subsistir, recolección y pesca. Cazaban los animales para comer, para obtener sus pieles, recolectaban frutos, hojas, ramas para poder hacer su comida y todo eso. En la manera de la sociedad como ellos vivían, pasaban su vida en bandas de no más de 30, o sea, 20, 30 personas aproximadamente tenían ese tipo de bandas. Y eran nómadas, porque iban de un lugar a otro. Las cuevas eran sus principales refugios. Vamos con el Paleolítico inferior. En el inferior, bien se sabe que son... Hola de nuevo. En fin, bien nos preguntan en el prospecto de la universidad solamente de 4 tipos de hombres. Pero si investigamos un poco más, en realidad hay como 15 tipos de hombres. Pero solamente nos piden memorizar 4. ¿Cuáles son? ¿Y cuáles son sus características principales? Homo habilis, Homo erectus, Homo neanderthalis y Homo sapiens. Dentro del Paleolítico inferior nos encontramos con solamente 2, el Homo habilis y el Homo erectus. ¿Cuáles fueron sus principales aportes de estas especies? El Homo habilis, principalmente ese hombre nunca salió de África, nunca se encontraron restos de Homo habilis en otras partes del mundo. Solamente habitó el África, eso es muy importante de saber. Después, en las habilidades suficientes para poder crear herramientas de piedra. Y después estamos con el Homo erectus, la primera especie que sale del África y va a colonizar Asia y va a colonizar una parte de Europa, principalmente Pekín y principalmente Java. El Homo erectus tiene su principal aporte con el fuego. Aún hay varias teorías sobre si el fuego realmente lo crearon ellos a base de chocar pedernal con piedra, o si de repente un rayo agarró al árbol y incendió fuego y de ahí con una ramita lo llevaron a las cavernas. No se sabe con exactitud, pero lo que sí se sabe es que hubo el fuego a partir de esos años. Que había hollín en la parte superior, en la parte del techo, hollín. Tenemos el Paleolítico medio. Dentro del Paleolítico medio sí nos encontramos con el Homo neanderthalis. El Homo neanderthalis principalmente colonizó las partes de Europa y las partes del cercano oriente. La vestimenta era obviamente las pieles de las lanas, sigue siendo la misma. Usaban la lanza y realizaban entierros. Se ven las primeras evidencias de creencias mágico-religiosas y que encuentran huecos, no simplemente que se ha muerto y se quedó ahí enterrado, sino que es un hueco donde hay huesos, donde hay telas, que significa que ellos creían en una vida después de la muerte. Tenían el lenguaje articulado, ahí comenzaban ya a hablar, porque mayormente se comunicaban en base a onomatopeyas, en base a balbuceos. Entonces, a estas especies han determinado, con sus estudios obviamente súper avanzados, de que en su cerebro, el área de Broca, que es el área que controla el lenguaje, es el área con el que uno habla. Y aparte del área de Broca, también tienen desarrollado el área de Wernicke, que es el área del entendimiento. Juntas esas dos, complementarios, y es el lenguaje articulado, es magia.
Bueno, me dije, no, evolución. Sí. Después tenemos al Paleolítico Superior. Ahí obviamente ya estamos con el Homo sapiens. Y como todos saben, el Homo sapiens pobló, todo el mundo ya salió, es la especie que predominó y que sobrevivió. Ya usaban el arco y la flecha, ahí comenzaron a hacer las pinturas rupestres, comenzaron los artistas, por así decirse, y comenzaron su arte mobiliar, que viene a ser, por ejemplo, la estatua que construyeron de piedra, se llamaba Venus Paleolítica, al menos es como la describieron los científicos. ¿Por qué? Porque esta Venus hacía alusión, hacía un culto hacia la fertilidad. Después entramos al Mesolítico. El Mesolítico, también conocido como la época de las grandes transiciones climáticas. No tiene un periodo en sí, no está ni en el Pleistoceno, no está ni en el Holoceno, está en el centro. Hubo una gran pérdida de biodiversidad, ya sea de flora, de la megaflora y de la megafauna, pero lamentablemente con el cambio de clima han ido extinguiéndose, ¿no? Y ahí comenzó a existir entonces la economía mixta. Solamente no aplicaban la ganadería todavía, eso viene después, pero sí aplicaban la horticultura. La horticultura quiere decir un terreno pequeño donde ellos plantaban sus vegetales, sus frutas, y eso es lo que ellos comían. Comenzaban a hacer la horticultura. Respecto a su sociedad, ellos se dividían en clanes seminómadas, lo que quiere decir que los periodos en donde se quedaban en cuevas y se iban de un lado a otro ya son más cortos, justamente porque estamos en el Mesolítico, periodo de transición. Y ahí fue donde se construyeron las primeras aldeas temporales. Comenzó el matriarcado, porque comenzaban a prestigiar a la mujer. Se le reconocía a la mujer la importancia que tenía, ya bien con la textilería, ella se encargaba de también la horticultura, pastoreos y también por la fertilidad, justamente porque ella es la que daba los hijos. Como bien dijo un profesor que me indicó, los hijos siempre sabían quiénes eran sus madres, mas nunca sabían quiénes eran sus padres, lo cual deja mucho que decir. Y ahora sí, entramos al periodo del Neolítico. Este periodo tiene su comienzo justamente en el Holoceno. ¿Recuerdan de qué se trataba el Holoceno? Calentamiento global, exacto. Entonces, aquí es donde se comienza la descomposición de las comunidades primitivas. Básicamente todo lo que hemos estado hablando se descompone. Comenzaron actividades como el arado con la hoz, también surgió el adobe, surgió la textilería y aquí sí comenzó la agricultura. ¿Por qué? Porque si bien para hacer la textilería necesitas algodón, ¿dónde encontramos el algodón? En los grandes terrenos que ellos cultivaban. Entonces, si bien mencioné anteriormente que la horticultura era un terreno más pequeño, la agricultura ya es un terreno más grande, más extenso, donde claramente pueden extraer más material. Y también comienza la cerámica. También están la metalurgia y la astronomía. Con la astronomía comienzan a haber los primeros sacerdotes. Respecto a su sociedad, ya son sedentarios, se quedan estableciéndose en un solo lugar. Y si bien en su sociedad son las tribus, que vienen a ser la unión de clanes. Comenzamos con bandas, ¿se acuerdan? Bandas, y luego los clanes. Los clanes son grupos de bandas. Y ahora las tribus vienen a ser grupos de clanes, ya más de 200 personas aproximadamente. Entonces ahí ya tienen que tener un lugar donde establecerse. Aquí también surgen los primeros centros originarios de producción. Tenemos a Mesopotamia y Egipto, que su principal aporte fue la escritura cuneiforme. También tenemos a la India, con las especias. Está China, con la domesticación del pollo y el arado del arroz. Después tenemos también a Mesoamérica, que vendría a ser México, con la producción de maní, la domesticación del pavo, también incluye el cacao, el aguacate, como le dicen ellos, acá se dice palta. Y también está el Andes Central, donde incluiría Perú. Aquí ocurre la domesticación de la llama y de la alpaca. Recuerden que la vicuña nunca fue domesticada, solamente la llama y la alpaca. Y de estos que he mencionado, claro, hay puntos muy apartes, pero eso ya se verá en otro video. Y bueno, eso sería todo por este video.
Sí, eso es todo, Sharky. En fin. Espero que les haya servido mucho este video y que hayan podido aprender más sobre las comunidades primitivas. Estaré subiendo más videitos sobre ya sea diversos temas, historia, literatura, biología y bueno, entre otras cosas, porque también estoy aprendiendo yo. Y esto me ayuda, así que bueno, nos vemos.